Alexander Reinhardt, el protagonista, es un joven millonario que heredó una gran fortuna y un próspero imperio empresarial de su difunto padre. Al vivir en una enorme mansión en un vecindario próspero, su vida es de lujo y privilegios. Sin embargo, debajo de la superficie de este opulento estilo de vida se esconde una profunda sensación de atrapamiento. La madre de Alexander, Elizabeth Reinhardt, es la matriarca que ejerce una influencia considerable tanto sobre la familia como sobre el negocio. Una mujer de opiniones firmes y voluntad de hierro ha orquestado meticulosamente casi todos los aspectos de la vida de Alexander desde la muerte de su padre. La gran mansión Reinhardt, con sus cuidados jardines y lujosas habitaciones, sirve como símbolo tanto de riqueza como de confinamiento. Alexander, a menudo visto mirando por la amplia ventana de su oficina, se siente atrapado en una vida que no eligió. Sus días están llenos de reuniones de negocios, encuentros sociales y eventos filantrópicos, todo bajo la atenta mirada de Elizabeth. Ella es una presencia imponente en el hogar y sus expectativas y estándares dan forma al entorno. A pesar de su riqueza, la vida personal de Alejandro carece de libertad o alegría genuinas. Sus interacciones son en su mayoría superficiales, con un círculo social que gira en torno a los negocios y el estatus. Sus pocos intentos de perseguir intereses o relaciones personales fueron rápidamente anulados por Isabel, quien los consideró inapropiados o distraían de sus deberes. Elizabeth, viuda, ha dedicado su vida a mantener el legado y la reputación de la familia. Ella ve a Alejandro no solo como su hijo, sino como el heredero del imperio Reinhardt. Su amor por él se mezcla con sus ambiciones y miedos, lo que la lleva a controlar su vida en nombre de proteger el honor y el éxito de la familia. El único consuelo de Alexander es su pasión secreta por el arte y la literatura, intereses que explora en la privacidad de su estudio personal. Este estudio está lleno de libros y pinturas, un marcado contraste con el resto de la decoración formal de la casa. Es su refugio, un lugar donde puede escapar momentáneamente de las presiones de su vida. En marcado contraste con el mundo sereno y ordenado de la mansión Reinhardt, Lily Reinhardt, la hija de Alexander, encarna un espíritu de rebelión e independencia. Lily, una joven de 20 y tantos años, su naturaleza de espíritu libre y su alma creativa siempre la han diferenciado de los valores tradicionales y conservadores de la familia Reinhardt. Su vibrante y ecléctico sentido de la moda y su apasionada participación en causas sociales son una fuente de constante desaprobación por parte de Elizabeth. Lily, consciente de la desaprobación de su abuela, a menudo se siente asfixiada por las expectativas y juicios sobre el legado de Reinhardt. Busca consuelo en su pequeño apartamento en la ciudad, un marcado contraste con la grandeza de la propiedad familiar. Su casa es un derroche de colores, llena de obras de arte, instrumentos musicales y una variedad de plantas, un testimonio de su temperamento artístico. La narración revela que Lily queda embarazada inesperadamente, situación que acepta a pesar de los desafíos que presenta. Está decidida a criar a su hijo según sus propias condiciones, libre de las limitaciones de las expectativas de su familia. Sin embargo, la noticia de su embarazo crea una ruptura en la familia Reinhardt. Elizabeth lo ve como un escándalo, una mancha en la prestigiosa imagen de la familia, y un acto irresponsable por parte de Lily. Alexander se encuentra atrapado entre su amor y preocupación por su hija y su deber de defender la reputación de su familia. Su relación con Lily siempre ha sido tensa, en parte debido a su obediencia a Elizabeth y en parte a su incapacidad para conectarse con el enfoque poco convencional de la vida de Lily. Él lucha por comprender sus decisiones, pero no puede negar el afecto que le tiene. En medio de la grandeza de la finca Reinhardt, se avecina una tormenta cuando Elizabeth Reinhardt enfrenta a su hijo Alexander con un escalofriante ultimátum. La revelación del embarazo de Lily, un asunto que Elizabeth considera una mancha en la prestigiosa imagen de la familia, la impulsa a tomar medidas drásticas. En el adornado salón, donde los retratos de los antepasados de Reinhardt miran solemnemente, la voz de Elizabeth es aguda mientras habla. ¿Es la familia o ella, Alexander? Ella debe rectificar este error. El peso de sus palabras flota pesadamente en el aire. Alexander, de pie junto a la chimenea,
siente el familiar control de la autoridad de su madre. Elizabeth, con su mirada acerada y su postura inquebrantable, encarna la esencia misma del legado de Reynard. Fuerte, inquebrantable y siempre preocupada por las apariencias. Ella cree que el embarazo es un acto imprudente que amenaza con empañar la reputación de la familia meticulosamente cultivada durante generaciones. La mente de Alexander se llena de emociones encontradas. Su instinto es proteger a Lily, pero la idea de desafiar a su madre, la matriarca que ha dado forma a toda su existencia, es desalentadora. Isabel le recuerda los sacrificios hechos para construir su imperio y la importancia de mantener su posición social. Ella pinta un panorama sombrío del futuro si él decide apoyar a Lily. Un futuro en el que los Reynard perderán su influencia y respeto. El ultimátum de Elizabeth es crudo. Alexander debe persuadir a Lily para que aborte o enfrentarse a ser separado de la familia, tanto emocional como económicamente. La amenaza de desheredación es real. Alexander sabe que las palabras de su madre no son vacías. Es consciente del inmenso poder que ella tiene sobre los bienes de la familia y de la influencia que ejerce en su círculo social. La conversación se convierte en una acalorada discusión en la que Alexander intenta razonar con Elizabeth, abogando por la comprensión y la compasión, pero Elizabeth permanece impasible, su determinación endurecida por años de defender la estatura de la familia. Ella ve la situación de Lily como una carga, una alteración no deseada de la imagen cuidadosamente curada de la familia Reynard. Cuando la discusión llega a un punto muerto, Alexander se encuentra en una encrucijada. Dividido entre el amor por su hija y el deber hacia el legado familiar, se enfrenta a una elección imposible. El legado de los Reynard, un linaje de poder y prestigio, pesa sobre él. El miedo a perder su lugar en este linaje y la vida que ha conocido lucha con su instinto paternal de proteger y apoyar a Lily. En la soledad de su amplio estudio, bajo el tenue resplandor de una lámpara antigua, Alexander lucha con la agonizante decisión que se le ha impuesto. Las paredes, llenas de libros y recuerdos de una época más despreocupada, parecen acercarse a él. El tic-tac del reloj de pie en la esquina sirve como recordatorio del implacable paso del tiempo y la urgencia de su dilema. Atormentado por la conversación con su madre, los pensamientos de Alexander son un mar turbulento de emociones. La idea de obligar a Lily a abortar, de entrometerse tan profundamente en su vida, le resulta aborrecible. Sin embargo, la alternativa, desafiar a su madre y enfrentarse a la desheredación, es igualmente desalentadora. Alexander nunca ha conocido una vida fuera de la jaula dorada del legado de Reynard. Su identidad, su sentido de sí mismo, está intrincadamente ligado a su apellido y a la riqueza y el poder que conlleva. Alexander reflexiona sobre su relación con Lily. La recuerda cuando era niña. Su risa llenaba los pasillos de la mansión, sus ojos brillantes llenos de curiosidad y desafío. Recuerda la distancia gradual que creció entre ellos, ampliada por su adhesión a las restricciones de su madre y la creciente independencia de Lily. La culpa lo invade cuando se da cuenta de su complicidad en el vínculo tenso con su hija. La noche avanza y Alexander se encuentra hojeando viejos álbumes familiares. Los rostros de sus antepasados le devuelven la mirada con expresiones severas y expectantes. Reflexiona sobre el legado que dejaron, un legado que ahora descansa sobre sus hombros. Su padre, un hombre de principios estrictos y deber inquebrantable para con la familia, parece juzgarlo en silencio a partir de las fotografías. Alexander se pregunta qué habría aconsejado en tal situación. Atormentado por la perspectiva de perder todo lo que sabe, pero igualmente angustiado por la idea de traicionar a su hija, Alexander se siente atrapado en una situación imposible. El peso de siglos de tradición y expectativas pesa sobre él, sofocando sus propios deseos y su orientación moral. Cuando amanece, arrojando una suave luz sobre el estudio, Alexander toma una dolorosa decisión. De mala gana, decide ponerse del lado de su madre, convencido de que el sacrificio de su relación con Lily es el mal menor en comparación con el colapso del legado de Reynard. Se convence a sí mismo de que esta es la única manera de proteger el honor de la familia y mantener el estatus por el que han trabajado tan duro. Con el corazón apesadumbrado, Alexander se prepara para encontrarse con Lily.
Ensaya las palabras que debe decir, palabras que alterarán irreparablemente el curso de su relación. La idea de enfrentarse a su hija, de ver el dolor y la traición en sus ojos, lo llena de pavor. Sin embargo, se siente atado por las cadenas del deber y la formidable voluntad de Elizabeth Reynard. El sol de la mañana arroja un cálido resplandor sobre la ciudad mientras Alexander se dirige al departamento de Lily, una vivienda modesta ubicada en un vecindario vibrante. Es sorprendente el contraste entre su entorno colorido y animado y la austera elegancia de la finca Reynard. El corazón de Alejandro está pesado por el peso de la decisión que lleva consigo, cada paso agobiado por la confrontación inminente. Al llegar a la puerta de Lily, duda y se toma un momento para recomponerse. El sonido de la risa y la música desde el interior del apartamento se filtra, aliviando momentáneamente la tensión en sus hombros. Golpea suavemente. El sonido parece demasiado intrusivo en el tranquilo aire de la mañana. Lily abre la puerta. Su rostro se ilumina con sorpresa y una calidez cautelosa al ver a su padre. Su apartamento, reflejo de su alma artística, es un refugio acogedor lleno de pinturas, plantas y una mezcla ecléctica de muebles. Alexander entra, sorprendido por la marcada diferencia con el ambiente frío y meticuloso que dejó en la mansión. Mientras se sientan uno frente al otro, la conversación comienza de manera incómoda. Alexander es muy consciente de las paredes adornadas con las obras de arte de Lily. Cada pieza es una historia, una parte de ella que nunca se tomó el tiempo de comprender. Él nota los sutiles cambios en ella, la suave fuerza que la maternidad parece haberle infundido ya. Haciendo acopio de valor, Alexander aborda el tema de su embarazo. Los ojos de Lily, llenos de una mezcla de desafío y vulnerabilidad, se encuentran con los suyos. Él tartamudea con sus palabras, el discurso ensayado se desmorona bajo el peso de su mirada expectante. La habitación se siente más pequeña, el aire más denso cuando él expresa lo inimaginable. El ultimátum de Elizabeth. La reacción de Lily es una mezcla visceral de conmoción, dolor e ira. Su voz tiembla de emoción mientras confronta a su padre, cuestionando su lealtad y amor. «¿Cómo pudiste?», pregunta, sus palabras llenas de incredulidad. El dolor en sus ojos es una fuerza tangible que infunde a Alexander una culpa profunda. La discusión se intensifica y Lily defiende apasionadamente su derecho a elegir, su deseo de criar a su hijo lejos de la influencia asfixiante de la familia Reynard. Alexander, desgarrado y en conflicto, intenta explicar su situación y sus palabras suenan huecas incluso para sus propios oídos. Al final, el impasse sigue intacto. Lily, sintiéndose traicionada y abandonada, le pide a Alexander que se vaya. Sale del apartamento y la puerta se cierra detrás de él con una finalidad que resuena en su corazón. La brillante mañana del exterior parece estar en desacuerdo con la oscuridad que siente en su interior. Mientras camina de regreso por las calles de la ciudad, Alexander se siente atormentado por el enfrentamiento. La comprensión de lo que ha hecho, elegir su herencia sobre su propia carne y sangre, comienza a asimilarse. Siente una profunda sensación de pérdida, no solo por la relación con su hija, sino por la parte de sí mismo que ha reprimido para cumplir con las expectativas de su madre. Las consecuencias del fatídico encuentro con Lily dejan a Alexander envuelto en un manto de remordimiento y tristeza. Su regreso a la finca Reynard se siente como entrar en un mundo muy alejado de la realidad que acaba de enfrentar. La mansión, con su imponente arquitectura y prístinos jardines, es un símbolo de la vida que ha llevado bajo la sombra de su madre, una vida ahora contaminada por el dolor del rechazo de su hija. En el interior, la grandeza de la finca resulta sofocante. Alexander deambula por los opulentos pasillos. Cada paso resuena contra los pisos de mármol, un crudo recordatorio de la soledad y el vacío que impregna su existencia dentro de estas paredes. Los retratos familiares, los muebles antiguos, la decoración inmaculada, todo sirve como testigos silenciosos de su agitación. En su estudio privado, Alexander se sienta en su escritorio, con una mezcla de emociones gestándose en su interior. Siente una profunda desconexión con su entorno. Los artefactos de riqueza y estatus que lo rodean ahora parecen triviales y superficiales.
El recuerdo del rostro angustiado de Lily lo atormenta. Sus palabras resuenan en su mente, un recordatorio constante de la elección que tomó, una elección que prioriza el nombre de Reynard sobre el de su propio hijo. Los días que siguen son una confusión de reuniones de negocios y eventos sociales, cada uno de los cuales es una actuación en la que Alexander desempeña el papel del hijo obediente y el hombre de negocios exitoso. Sin embargo, bajo la superficie, está consumido por una lucha interna. Se enfrenta a la comprensión de que, al tratar de proteger el legado de su familia, ha sacrificado su relación más preciada. Isabel, por otro lado, parece satisfecha con el resultado, ajena al conflicto interno de Alejandro. Continúa dirigiendo los asuntos de la familia y de la empresa con mano firme, garantizando que su posición social se mantenga intacta. Sus interacciones con Alexander están marcadas por una fría formalidad, un marcado contraste con la calidez y el afecto que alguna vez definieron su relación. En medio de esta confusión, Alexander se encuentra acercándose a Lily en pequeñas formas. En secreto, organiza el envío de apoyo financiero a ella, un gesto anónimo destinado a aliviar su carga. Es un débil intento de reconciliar su culpa, de mantener una conexión, por tenue que sea, con la hija que ha perdido. Este apoyo secreto se convierte en la rebelión silenciosa de Alexander contra las limitaciones impuestas por su madre y la vida que se ha visto obligado a llevar. Cada transferencia clandestina de fondos, cada gesto tácito de atención, se convierte en un pequeño acto de penitencia, una forma de aferrarse a una parte del padre que desearía ser. A medida que Alexander navega por esta existencia dual, la disparidad entre su personalidad pública y su angustia privada se vuelve más pronunciada. Se encuentra cada vez más desilusionado con el mundo en el que habita, un mundo donde las apariencias y el legado superan las emociones genuinas y las conexiones personales. A medida que las hojas de otoño comienzan a caer, pintando la finca Reynard en tonos dorados y ámbar, Alexander se encuentra en un estado de melancolía cada vez más profundo. La decisión de ponerse del lado de su madre en lugar de Lily sigue pesando mucho en su conciencia, proyectando largas sombras sobre su vida, antes tranquila. La grandeza de su entorno, que antes le producía un sentimiento de orgullo, ahora solo sirve para recordarle lo que ha sacrificado, una relación con su hija y su nieto por nacer. Los días de Alexander están llenos de la mecánica de dirigir el negocio familiar, pero su corazón ya no está en ello. Las reuniones y negociaciones que alguna vez despertaron su interés ahora parecen vacías e insatisfactorias. Él sigue los movimientos. Su mente a menudo vaga hacia Lily, preguntándose cómo se las arregla, si necesita algo, si alguna vez piensa en él. Las tardes son las más duras. La mansión, vasta y resonante, parece más un mausoleo que un hogar. Las conversaciones durante la cena con Elizabeth son tensas y superficiales, y ambos evitan el elefante en la habitación, la ausencia de Lily. Después de estas comidas, Alexander se retira a su estudio, el único lugar de la casa donde siente algo parecido a la paz. Rodeado de libros y recuerdos de tiempos mejores, se permite reflexionar sobre las decisiones que ha tomado. Durante una de estas veladas solitarias, Alexander descubre un viejo álbum de fotografías, una reliquia de su infancia. Al hojear las páginas, se enfrenta a imágenes de una época más feliz. Una época en la que su familia estaba completa y la alegría no era un concepto extraño. Las fotografías de una Lily joven, con el rostro brillante por la risa y la inocencia, son particularmente dolorosas. Se da cuenta de lo mucho que ha extrañado de su vida, de lo extraño que se ha convertido para su propia hija. Esta comprensión trae una nueva ola de arrepentimiento. Alexander comienza a cuestionar los fundamentos mismos de su vida. La búsqueda incesante de riqueza y estatus, la adhesión inquebrantable a los deseos de su madre, el sacrificio de la felicidad personal por el bien de la tradición. Empieza a ver la inutilidad de la fachada que ha estado manteniendo, una fachada que le ha costado muy cara. Mientras tanto, Elizabeth permanece ajena a la confusión interna de su hijo. Continúa planificando el futuro, analizando fusiones, inversiones y eventos sociales, suponiendo que Alexander esté de acuerdo con sus planes. Pero cada día que pasa,
Alexander siente una sensación cada vez mayor de desconexión de las ambiciones de su madre. El vínculo alguna vez inquebrantable entre madre e hijo comienza a deshilacharse cuando el arrepentimiento de Alexander se transforma en una rebelión silenciosa contra la vida que ha estado viviendo. En medio de esta crisis existencial, Alexander se vuelve más introspectivo. Pasa largas horas estudiando, leyendo, pensando y escribiendo, una forma de terapia que le permite expresar sus emociones y deseos reprimidos. Estos momentos de introspección conducen a un despertar gradual, a la comprensión de que ya no puede seguir viviendo una vida que no le aporta alegría ni satisfacción. Mientras el invierno cubre la ciudad con nieve, los pensamientos de Alexander permanecen firmemente con Lily. La temporada festiva, que alguna vez fue una época de alegría y celebración en la casa Reynard, ahora se siente vacía y desolada. La grandeza de la mansión está adornada con decoraciones, pero el espíritu festivo está notoriamente ausente. Alexander, atrapado en las garras de su arrepentimiento y anhelando una conexión con Lily, decide dar un paso encubierto para reparar la relación fracturada. Crea un fondo secreto, cuidadosamente orquestado para brindar apoyo financiero a Lily sin revelar su participación. Al utilizar un abogado de confianza para gestionar las transacciones, Alexander se asegura de que Lily reciba una asignación mensual sustancial, junto con fondos adicionales para cubrir los gastos médicos y las necesidades del bebé. Es su manera de estar presente en su vida, aunque sea a distancia y envuelto en el anonimato. Este acto de apoyo clandestino se convierte en una rutina agridulce para Alexander. Cada transferencia de fondos va acompañada de una oleada de amor paternal y una punzada de tristeza. Se imagina la vida de Lily en su apartamento, preparándose para la llegada de su hijo, y desea más que nada ser parte de ello. Pero el miedo y la incertidumbre lo frenan, el miedo al rechazo de Lily y a una mayor condena de Elizabeth. Mientras tanto, Lily, sin darse cuenta de la implicación de su padre, se sorprende y alivia la repentina ayuda financiera. Alivia significativamente su carga, permitiéndole concentrarse en su salud y el bienestar de su hijo por nacer. Supone que el apoyo proviene de un benefactor anónimo, tal vez un pariente lejano o un alma caritativa conmovida por su situación. A medida que Alexander continúa brindándole apoyo secreto, se encuentra cada vez más alejado de los compromisos comerciales y sociales que alguna vez dominaron su vida. Comienza a buscar consuelo en actividades solitarias, a menudo dando largos paseos por los terrenos cubiertos de nieve de la finca o perdiéndose en libros y escribiendo. Estos momentos de soledad le proporcionan un respiro muy necesario de la pretensión de su vida diaria. En sus momentos más tranquilos, Alexander reflexiona sobre la clase de padre que ha sido y la clase de abuelo que quiere ser. Se da cuenta de que sus acciones, por muy bien intencionadas que sean, no sustituyen la conexión emocional real que anhela con Lily y su hijo. Esta comprensión planta una semilla de resolución en Alexander, un creciente deseo de cerrar la brecha que ha permitido que se ensanche entre él y su hija. Mientras tanto, Elizabeth sigue preocupada por su calendario social y la gestión de su imperio empresarial. Ella nota un cambio en Alexander, su creciente retraimiento e introspección, pero lo atribuye al estrés del trabajo. Ajena a su lucha interna y al apoyo secreto que le está brindando a Lily, ella continúa planificando para el futuro, esperando que Alexander se alinee como siempre lo ha hecho. Con la llegada de la primavera, la finca Reynard cobra vida y sus jardines son un testimonio del meticuloso cuidado y atención que se les brinda. Dentro de la mansión, sin embargo, el ambiente es marcadamente diferente. El control de Elizabeth sobre el hogar y el negocio familiar se intensifica y sus planes para el futuro se vuelven cada vez más ambiciosos. Sin darse cuenta del apoyo secreto de Alexander a Lily, ella continúa dirigiendo sus vidas con mano firme y su visión de su legado inquebrantable. Elizabeth, en su incesante búsqueda de prestigio e influencia, organiza una serie de acuerdos comerciales y eventos sociales de alto perfil. Ella involucra a Alexander en cada paso, esperando que él sea un participante activo y la cara del legado de Reynard. Su comportamiento hacia él es una mezcla de afecto maternal y mando autoritario, dejando poco espacio para el disentimiento o la opinión personal.
Alexander se ve aún más enredado en la red de las ambiciones de su madre. Cada decisión empresarial, cada compromiso social, se siente como un paso más allá de sus verdaderos deseos y de la vida que anhela. La presión constante para mantener el apellido familiar y cumplir con las expectativas de su madre se vuelve cada vez más asfixiante. Comienza a sentirse como una marioneta, cuyos hilos son movidos por las hábiles manos de Elizabeth. En las reuniones sociales, Alexander desempeña el papel que se espera de él. Su encanto y aplomo enmascaran la agitación interior. Participa en conversaciones sobre finanzas, política y arte, mientras se siente desconectado del mundo que lo rodea. Los elogios y la admiración que recibe parecen vacíos, un claro recordatorio de la fachada que se ve obligado a mantener. En privado, Elizabeth expresa su satisfacción con la actuación de Alexander y lo elogia por su dedicación al bienestar de su familia. Sin embargo, sus elogios no ayudan mucho a aliviar su sensación de atrapamiento. Alexander comienza a ver la mansión no como un hogar, sino como una jaula dorada, un lugar donde su verdadero yo es reprimido y sus sueños sofocados. Sus interacciones secretas con el abogado de Lily, el único vínculo con su hija, se convierten en un salvavidas para Alexander. A través de estos breves encuentros, recibe actualizaciones sobre el bienestar de Lily y su embarazo. Cada noticia es un recordatorio agridulce de la relación que sacrificó por la aprobación de su madre. Mientras Elizabeth continúa planificando para el futuro, discutiendo posibles expansiones comerciales y alianzas estratégicas, Alexander siente una creciente sensación de alienación. El mundo que ella imagina para ellos, uno de búsqueda interminable de poder y estatus, parece cada vez menos atractivo. Comienza a cuestionar el costo de su riqueza e influencia, los sacrificios emocionales y personales que han hecho a lo largo del camino. Lejos de los opulentos salones de la finca Reynard, la vida de Lily da un giro hacia una compañía y un apoyo inesperados. Al vivir en su modesto apartamento, visita a menudo el parque local, un remanso de paz donde encuentra consuelo en medio de la vegetación y la tranquilidad. Es aquí donde conoce a Henry, un anciano que frecuenta el parque, al que a menudo se le ve alimentando a los pájaros o leyendo en un banco apartado. Henry, con su comportamiento amable y sus ojos amables, se convierte en una figura familiar para Lily. Sus interacciones iniciales son simples intercambios de saludos, pero gradualmente evolucionan hacia conversaciones más profundas. Henry, un profesor jubilado amante de la literatura y la historia, encuentra un espíritu afín en Lily. Él escucha sus historias, sus esperanzas y sus miedos con una paciencia y comprensión que ella ha echado de menos durante mucho tiempo. Para Lily, Henry se convierte en la figura de un abuelo sustituto que ofrece sabiduría y orientación sin juzgar. Comparte historias de su vida, sus viajes y las lecciones que aprendió en el camino. Su perspectiva es reconfortante para Lily, brindándole una sensación de calma y tranquilidad sobre su futuro como madre soltera. A medida que la primavera se convierte en verano, su amistad florece. Henry acompaña a Lily en sus paseos, la ayuda a elegir libros de la biblioteca local e incluso la ayuda a preparar la guardería para el bebé. Su presencia en su vida es una fuente de consuelo y estabilidad, algo que Lily aprecia profundamente. Mientras tanto, Alexander, instalado en su mundo de lujo y obligaciones, se entera de esta nueva figura en la vida de Lily a través de sus discretas preguntas. Su reacción inicial es de celos y preocupación. Celos porque otro ha tomado el lugar paternal que él anhela ocupar y preocupación por el bienestar de Lily. Sin embargo, a medida que aprende más sobre la amabilidad de Henry y el impacto positivo que tiene en Lily, los sentimientos de Alexander cambian hacia la gratitud. Se siente aliviado de que Lily tenga a alguien que la apoye, incluso si él mismo no puede ser esa persona. La relación entre Lily y Henry resalta el marcado contraste entre las conexiones genuinas y sinceras que Lily fomenta y las interacciones superficiales que dominan la vida de Alexander. Para Alexander, enterarse de este vínculo es un recordatorio conmovedor de la distancia emocional que ha permitido que se desarrolle entre él y su hija. A medida que los tonos otoñales comienzan a pintar la ciudad, se desarrolla una revelación que repercute en el mundo cuidadosamente estructurado de Alexander. Durante una visita de rutina a la enorme biblioteca de la finca Reynard,
Un compartimento oculto en una vieja estantería llama su atención. Despertada la curiosidad, Alexander descubre una colección de cartas y diarios, ocultos durante mucho tiempo a las miradas indiscretas. Estos escritos pertenecen a su difunto padre, un hombre a quien Alexander siempre vio a través del lente de las narrativas de Elizabeth, severo, inflexible y totalmente devoto del legado de Reynard. A medida que profundiza en las páginas llenas de pensamientos y experiencias de su padre, emerge un hombre diferente del que creía conocer. Estos escritos revelan las dudas de su padre, sus luchas con el peso del legado familiar y, lo más sorprendente, su profundo amor y afecto, tanto por Alejandro como por Isabel. Alexander se sorprende al leer acerca de las aspiraciones de su padre para él, que no eran solo continuar con el negocio familiar, sino también buscar la felicidad y la realización personal. Esta revelación es un punto de inflexión para Alejandro. Lo obliga a reevaluar su comprensión de su padre y, por extensión, el camino que ha elegido para sí mismo. Darse cuenta de que su padre también tuvo que lidiar con las cargas del legado y las expectativas, pero aún así valoraba la alegría personal, es a la vez reconfortante y revelador. En medio de este nuevo conocimiento, Alexander reflexiona sobre sus propias elecciones de vida. Ve paralelos entre las experiencias de su padre y su situación actual. El descubrimiento lo lleva a cuestionar la narrativa que Elizabeth le ha alimentado, que el único propósito de su familia es defender y expandir su legado a cualquier costo. Alexander pasa días, luego semanas, estudiando minuciosamente los diarios y las cartas, y cada entrada le permite ver a su padre bajo una nueva luz. Comienza a comprender que la vida estricta y tradicional que ha estado llevando no es el único camino disponible para él. Las palabras de su padre lo inspiran a pensar en lo que significa vivir una vida fiel a uno mismo, no solo al servicio de un legado. Este período de reflexión también hace que Alexander reevalúe su relación con Lily. Se da cuenta de que en su búsqueda de honrar el apellido ha repetido los mismos errores que lamentó su padre: priorizar el legado sobre los lazos familiares y la felicidad personal. La idea de que está perpetuando un ciclo de arrepentimiento y sacrificio lo llena de una sensación de urgencia de hacer las paces. A medida que el otoño da paso al invierno, la transformación interior de Alexander continúa. Las líneas del deber y la tradición, alguna vez claras, se difuminan, dando paso a un deseo de autenticidad y conexión emocional. La revelación de los verdaderos sentimientos y aspiraciones de su padre se convierte en un catalizador del cambio, desafiándolo a reconsiderar las decisiones que ha tomado y el futuro que desea crear. El frío del invierno envuelve la propiedad de Reynard, reflejando la fría comprensión que se instala en el corazón de Alexander. El descubrimiento de los diarios de su padre y las verdades que revelaron han desencadenado una turbulenta lucha interna. Ya no puede ver su vida únicamente a través del lente del deber y el legado. Las palabras de su padre han sembrado semillas de duda y anhelo de algo más auténtico. Este período de introspección llega a un crescendo cuando Alejandro se enfrenta a la realidad de su existencia. Las fiestas lujosas, las reuniones de negocios de alto riesgo, la lucha constante por la aprobación de la sociedad, todo esto comienza a parecer cada vez más vacío. La fachada del heredero perfecto, que ha mantenido meticulosamente, comienza a resquebrajarse, revelando la profunda insatisfacción y desconexión que hay debajo. Los días de Alejandro están marcados por una creciente sensación de inquietud. Se encuentra caminando por los pasillos de su mansión, sintiéndose como un extraño en su propia casa. Los retratos de sus antepasados, que alguna vez fueron motivo de orgullo y motivación, ahora parecen burlarse de él con sus miradas severas. El peso del legado familiar, que alguna vez fue un manto que llevó con honor, ahora se siente como una cadena alrededor de su cuello. A medida que aumenta la tensión dentro de él, las interacciones de Alexander con Elizabeth se vuelven tensas. Sus conversaciones, antes dominadas por las directivas de ella y su cumplimiento, ahora están erizadas por su frustración apenas disimulada. Elizabeth, sintiendo un cambio en su hijo, responde con una mezcla de confusión y severidad autoritaria. Ella intenta reafirmar su control, planificando empresas comerciales y funciones sociales cada vez más grandiosas,
esperando que Alexander se alinee como siempre lo ha hecho. Sin embargo, cuanto más empuja, más se retira Alexander. Comienza a cuestionar no solo su papel en el negocio familiar, sino también los principios mismos sobre los que se basa su estilo de vida. La revelación de los verdaderos sentimientos de su padre le ha abierto los ojos a la posibilidad de una forma de vida diferente, una en la que la felicidad personal y las relaciones auténticas tengan prioridad sobre la riqueza y el estatus. En medio de esta creciente agitación, los pensamientos de Alexander se dirigen cada vez más a Lily. Anhela una conexión genuina con ella, la oportunidad de ser parte de su vida y la de su nieto por nacer. Se da cuenta de que su miedo a la desaprobación de Elizabeth y a la pérdida de su herencia le ha costado las relaciones más preciosas de su vida. Una tarde particularmente helada, mientras Alexander se sienta solo en su estudio, la magnitud de su situación se vuelve dolorosamente clara. Entiende que seguir viviendo bajo la sombra de su madre significará sacrificar su propia identidad y felicidad. Sin embargo, liberarse del control de ella y de la vida que él siempre ha conocido es una perspectiva desalentadora. El amanecer de la primavera trae un momento crucial en la saga de Reynard, el nacimiento del hijo de Lily. Este evento, que tuvo lugar en una habitación pequeña y cálidamente iluminada de un hospital de la ciudad, contrasta marcadamente con la fría grandeza de la finca Reynard. Lily, rodeada de algunos amigos cercanos y del siempre solidario Henry, le da la bienvenida al mundo a una niña. El primer llanto del recién nacido es un símbolo de nuevos comienzos, de esperanza y vida, y resuena profundamente con el viaje de resiliencia e independencia de Lily. Alexander, en su estudio, recibe la noticia a través de un breve mensaje de su abogado. Las palabras, simples y sin adornos, tocan una fibra sensible dentro de él. Ahora es abuelo. Esta comprensión trae consigo un tumulto de emociones: alegría, anhelo y una profunda sensación de pérdida. La alegría por la nueva vida que trajo al mundo, el anhelo de ser parte de la vida de su nieta y la pérdida por el tiempo y los momentos que ya perdió. La noticia del nacimiento actúa como un catalizador que impulsa a Alejandro a actuar. Se da cuenta de que sus dudas y miedos le han costado muy caro. Ya no puede seguir siendo un observador pasivo de su propia vida, atado por las cadenas de las expectativas y la tradición. El deseo de conocer a su nieta y de reconciliarse con Lily se convierte en una necesidad acuciante que anula los años de condicionamiento bajo el gobierno de Isabel. Mientras tanto, en el hospital, Lily acuna a su hija, abrumada por una oleada de amor maternal y protección. Llama a su hija Emma, nombre elegido por su sencillez y fuerza. Mientras mira a Emma a los ojos, Lily siente una renovada sensación de propósito. Está decidida a brindarle a su hija una vida llena de amor, apoyo y libertad, exactamente las cosas que anhelaba en su propia infancia. De vuelta en la finca Reynard, Alexander se prepara para una confrontación que sabe que es inevitable. Planea visitar a Lily y Emma, plenamente consciente de que esta decisión podría alterar irrevocablemente su relación con Elizabeth. La perspectiva de ver a su hija y su nieta, y posiblemente reparar los vínculos rotos, le da la fuerza para afrontar los desafíos que le esperan. La noche antes de su partida, Alexander y Elizabeth comparten una cena, un asunto habitual marcado por una tensión tácita. Elizabeth habla de próximos eventos sociales y proyectos comerciales, ajena a la tormenta que se avecina dentro de su hijo. Alexander escucha y sus respuestas son mecánicas y distantes. Su mente está con Lily y Emma, con el futuro que anhela construir. Un futuro en el que él es más que un simple custodio de un legado, sino un padre y un abuelo, presentes e involucrados. Con la llegada de una fresca mañana de primavera, Alexander se encuentra en una encrucijada. La noticia del nacimiento de su nieta ha encendido una llama de determinación en su interior. Toma la fatídica decisión de enfrentarse a Elizabeth, una confrontación que ha estado latente bajo la superficie durante años, ahora acelerada por la comprensión de lo que puede perder. El escenario de este momento crucial es el gran salón de la finca Reynard, un lugar que ha sido testigo de muchas discusiones familiares importantes. Elizabeth, majestuosa y serena, está sentada en su silla de respaldo alto,
sin darse cuenta de la tormenta que está a punto de desarrollarse. Alexander entra en la habitación. Su comportamiento es diferente al del hijo obediente al que está acostumbrada. Hay una firmeza en su paso, una determinación en sus ojos que indica un cambio. La conversación comienza con las bromas habituales, pero rápidamente se hace evidente que no se trata de una discusión cualquiera. La voz de Alexander, firme pero cargada de emoción, rompe el patrón de años de cumplimiento. Se enfrenta a Elizabeth sobre la vida que ha estado viviendo bajo su dictado, los sacrificios que ha hecho por el legado de la familia. Elizabeth, desconcertada por esta rebelión inesperada, inicialmente responde con incredulidad. Ella intenta reafirmar su control, recordándole a Alexander sus deberes y la importancia de la posición de su familia. Sin embargo, Alejandro no se deja intimidar. Habla de su reciente descubrimiento, los diarios de su padre, y de las revelaciones que contienen sobre cómo vivir una vida fiel a uno mismo, no solo un legado. El aire en la habitación se vuelve tenso cuando Alexander expresa su profundo arrepentimiento por las decisiones que ha tomado, particularmente con respecto a Lily y su hijo. Él revela su anhelo de ser parte de la vida de su nieta, de reparar la relación rota con su hija. La revelación de su apoyo financiero secreto a Lily sorprende aún más a Elizabeth, quien lo ve como una traición a los principios de su familia. Cuando la confrontación alcanza su punto máximo, Alexander se mantiene firme contra los intentos de Elizabeth de influir en él. Afirma su deseo de forjar un nuevo camino, uno en el que pueda ser fiel a sí mismo y a sus seres queridos. La revelación de su profunda infelicidad y su deseo de cambio deja a Elizabeth lidiando con una sensación de pérdida y confusión. Siempre había visto a Alejandro como su aliado y sucesor, no como alguien que desafiaría los cimientos mismos de su vida. Este intenso intercambio marca un punto de inflexión en la vida de ambos. Para Alexander, es una declaración de independencia, un paso hacia la liberación de los confines de las expectativas de su madre. Para Elizabeth, es un momento de ajuste de cuentas, una comprensión de que su control sobre su hijo y el futuro de la familia puede no ser tan absoluto como creía. El enfrentamiento termina cuando Alexander afirma su decisión de visitar a Lily y conocer a su nieta, sin importar las consecuencias para su posición en la familia. Él sale de la habitación, dejando atrás a una Elizabeth atónita, quien se ve obligada a enfrentar la posibilidad de que su visión para su familia ya no se alinee con las aspiraciones de su hijo. Las consecuencias del enfrentamiento con Isabel marcan un punto de inflexión en la vida de Alejandro. Los alguna vez inexpugnables muros del deber y la tradición dentro de los cuales vivió comienzan a desmoronarse, revelando un camino hacia la independencia y la autenticidad. Sin embargo, esta nueva libertad tiene un costo significativo. Isabel, profundamente conmocionada por el desafío de Alejandro, se retira a un estado de fría indignación. Ella percibe su deseo de volver a conectarse con Lily y abrazar una vida diferente como una traición a todo por lo que ha trabajado. En su opinión, Alexander está abandonando el legado de los Reynard, un legado que ella ha guardado y alimentado con inquebrantable dedicación. Ante la determinación de su hijo, Elizabeth toma una decisión que es a la vez dolorosa y definitiva. Ella le informa a Alexander que su decisión de desviarse del camino de la familia lo conducirá a su desheredación. La vasta riqueza, el imperio empresarial y la posición social para la que ha sido preparado durante toda su vida ya no serán suyos. Esta acción drástica es la forma que tiene Elizabeth de mantener el control sobre el legado de Reynard, incluso si eso significa cortar los lazos con su único hijo. Para Alexander, la realidad de la desheredación es un momento aleccionador. Corre el riesgo de perder no solo su seguridad financiera, sino también la identidad que ha conocido toda su vida. Sin embargo, en medio del miedo y la incertidumbre de lo que le espera, siente un alivio, una liberación de las expectativas que lo han encadenado durante tanto tiempo. La decisión coloca a Alexander en un camino de autodescubrimiento y reevaluación. Comienza a imaginar una vida en la que sus decisiones no estén determinadas por su legado o riqueza, sino por sus valores y deseos. La perspectiva de construir una relación genuina con Lily y ser parte de la vida de su nieta le da una sensación de propósito que nunca antes había sentido.
Mientras Alexander se prepara para abandonar la propiedad de Reynard, camina por los pasillos y habitaciones que han sido su mundo. Cada paso es agridulce, un adiós a una vida de privilegios, pero también una liberación de una jaula dorada. Se lleva consigo solo unas pocas pertenencias personales, dejando atrás las trampas de su vida anterior. Mientras tanto, Elizabeth debe lidiar con las consecuencias de sus acciones. El hijo que ella crió, heredero del imperio Reynard, ha elegido un camino que ella no puede aceptar. En su búsqueda por mantener el legado familiar, perdió a la misma persona que buscaba proteger y preparar para el futuro. Mientras la primavera florece, Alexander, ahora distanciado de la finca Reynard y sus opulentos confines, se embarca en un viaje para reparar los puentes rotos con su hija. Este viaje, cargado de esperanza y temor, lo lleva al modesto departamento de Lily, un marcado contraste con su anterior vida de lujo. La decisión de dejar atrás su herencia y el legado de su madre no ha sido fácil, pero la perspectiva de reconciliarse con Lily y conocer a su nieta, Emma, alimenta su determinación. Al llegar a la puerta de Lily, Alexander se encuentra con una mezcla de emociones. El hombre que alguna vez estuvo al mando de salas de juntas y reuniones sociales ahora se encuentra inseguro, lidiando con el miedo al rechazo. Duda antes de llamar, consciente de que este momento podría redefinir su futuro. Lily, sorprendida al ver a su padre, lo saluda con cautelosa cautela. El dolor de su último encuentro aún perdura, arrojando una sombra sobre su reencuentro. La apariencia de Alejandro cambia notablemente. El aire de un hombre de negocios refinado ha dado paso a una conducta más humilde y despreocupada. Con sincera sinceridad, Alexander expresa su deseo de ser parte de la vida de Lily y Emma. Se disculpa por sus acciones pasadas y reconoce el dolor que causó al elegir su lealtad a Elizabeth y el legado familiar en lugar de su hija. Habla de sus recientes revelaciones, el descubrimiento de los diarios de su padre y su decisión de forjar un nuevo camino, uno que valore las conexiones personales por encima de la riqueza material. Lily escucha, con un tumulto de emociones visibles en su rostro. La ira, el dolor y el escepticismo se mezclan con una esperanza latente de reconciliación. La presencia de Emma, que ahora tiene unos meses y duerme plácidamente en la habitación de al lado, añade peso al momento. Lily protege a su hija y teme permitir que Alexander entre en sus vidas solo para potencialmente irse nuevamente. Su conversación es una delicada danza de confesión, comprensión y tentativa de perdón. Alexander conoce a su nieta, un momento lleno de profunda emoción. Al sostener a Emma en sus brazos, siente una abrumadora sensación de amor y responsabilidad. Es un símbolo conmovedor del nuevo capítulo que desea comenzar, uno en el que la familia tiene prioridad. Lily, conmovida por la seriedad de su padre, decide permitirle con cautela volver a su vida. Ella establece límites y deja en claro que reconstruir su relación requerirá tiempo y esfuerzo. Alexander está de acuerdo, agradecido por la oportunidad de hacer las paces y ser parte de la vida de su hija y su nieta. En las semanas posteriores a su cauta reconciliación, Alexander y Lily navegan por las complejidades de su nueva relación. El proceso es gradual y está marcado por momentos de incomodidad, comprensión tentativa y confianza creciente. Alexander, que alguna vez fue una figura distante en la vida de Lily, ahora visita regularmente su departamento y cada encuentro es una oportunidad para cerrar la brecha que años de distanciamiento han creado. Para Alexander, estas visitas son una revelación. Conoce los placeres simples de la vida familiar, compartir comidas, jugar con Emma y entablar conversaciones sinceras con Lily. Estos momentos son marcadamente diferentes de su vida anterior de formalidad e interacciones superficiales. Encuentra una sensación de paz y satisfacción en estas pequeñas y ordinarias experiencias, un marcado contraste con los lujos vacíos de su pasado. Lily, aunque sigue siendo cautelosa, poco a poco se abre a su padre. Comparte sus aspiraciones para Emma, sus experiencias como nueva madre y sus proyectos artísticos. Alexander, a su vez, revela más sobre su propia vida, incluidas las presiones y la soledad de vivir bajo el control de Elizabeth. Sus conversaciones son curativas y les permiten verse desde una nueva perspectiva,
no solo como padre e hija, sino como individuos con sus propias luchas y sueños. La presencia de Emma actúa como catalizador en su relación. El papel de Alexander como abuelo aporta una nueva dimensión a su identidad. Le encantan sus interacciones con Emma y su compromiso de ser parte de su vida es evidente. Para Lily, ver a su padre con su hija es a la vez conmovedor y surrealista. Le permite conciliar la imagen del hombre distante y centrado en los negocios con el que creció, con el abuelo afectuoso y atento que Emma está conociendo. Sin embargo, esta nueva dinámica familiar no está exenta de desafíos. Alexander lucha con la realidad de su desheredación, adaptándose a una vida con medios económicos significativamente reducidos. Busca empleo, un concepto que antes le era desconocido, y comienza a explorar oportunidades en las que puede utilizar su visión para los negocios y su experiencia de maneras más satisfactorias. Lily enfrenta sus propios desafíos, equilibrando la maternidad, sus actividades artísticas y el reavivamiento de su relación con su padre. Ella sigue siendo protectora con Emma, asegurándose de que la nueva relación con Alexander sea estable y positiva. A medida que la primavera se convierte en verano, el vínculo entre Alexander, Lily y Emma se fortalece. Crean nuevos recuerdos, celebran los hitos de Emma y disfrutan juntos de placeres sencillos. La decisión de Alexander de elegir a su hija y a su nieta por encima de la riqueza y el legado comienza a dar frutos, manifestándose en una vida más rica y significativa. Mientras el sol de verano se pone sobre la finca Reynard, Elizabeth Reynard se encuentra en un estado reflexivo, una rareza en su vida normalmente ocupada y orientada a propósitos. La gran mansión, con sus jardines meticulosamente cuidados y sus lujosos interiores, parece más vacía que nunca. La partida de Alexander, que no era solo su hijo sino una parte vital del legado de Reynard, ha dejado un vacío que su riqueza e influencia no pueden llenar. Elizabeth pasa sus días administrando el negocio familiar y asistiendo a eventos sociales, pero la chispa que alguna vez la impulsó se ha apagado. Encuentra poca satisfacción en los elogios y el respeto que recibe de sus compañeros. La ausencia de Alexander en estas reuniones es un recordatorio constante del costo personal de sus estándares intransigentes. Sola en el silencio de su amplio salón, Elizabeth reflexiona sobre los acontecimientos que llevaron al distanciamiento actual. Por primera vez, se permite cuestionar las decisiones que tomó, los estrictos principios que impuso a su familia y las expectativas que alejaron a Alexander. Darse cuenta de que su deseo de proteger y preservar el legado familiar ha resultado en la pérdida de sus parientes más cercanos es un trago amargo. Elizabeth recuerda los años que pasó preparando a Alexander para que se hiciera cargo del imperio familiar, el orgullo que sentía por sus logros y los planes que tenía para el futuro. Estos recuerdos ahora están teñidos de pesar. Ella comienza a comprender que en su búsqueda por mantener el nombre Reynard, pasó por alto la importancia del bienestar emocional de su familia. El descubrimiento del apoyo secreto de Alexander hacia Lily y su anhelo de ser parte de la vida de su nieta revela un lado de su hijo que Elizabeth no había reconocido. Su capacidad de compasión, amor y sacrificio contrasta marcadamente con el papel que ella había imaginado para él. Esta comprensión obliga a Elizabeth a enfrentar sus propios defectos como madre y guardiana del legado familiar. Mientras Elizabeth lidia con estas revelaciones, comienza a sentir una sensación de soledad e introspección que le resulta ajena. Los muros de la finca, que alguna vez fueron símbolos de su éxito y control, ahora parecen hacer eco del vacío de su vida personal. Empieza a extrañar los días en que Alexander estaba a su lado, no solo como socio comercial, sino como su hijo. El verano pasa y Elizabeth se encuentra recurriendo a viejos amigos y consejeros en busca de consejo y consuelo. Sin embargo, las conversaciones y los consejos que recibe parecen inadecuados para llenar el vacío dejado por la ausencia de Alexander. La otrora formidable matriarca se enfrenta a la realidad de un futuro en el que su legado puede estar intacto, pero sus lazos familiares están fracturados. Mientras las hojas de otoño comienzan su colorida danza hasta el suelo, la familia Reynard se encuentra en la cúspide del cambio. Alexander, ahora firmemente establecido en su nueva vida, ha encontrado una sensación de paz y propósito que nunca conoció en los pasillos de su hogar ancestral.
Su relación con Lily y Emma continúa floreciendo, cada día trayendo nuevas alegrías y fortaleciendo los vínculos que han reavivado. La transición de Alexander a una vida con menores recursos económicos ha sido desafiante pero satisfactoria. Ha conseguido un puesto en una organización sin fines de lucro, donde su visión para los negocios se utiliza para causas humanitarias. Este trabajo, aunque menos glamoroso que sus esfuerzos corporativos anteriores, le brinda una sensación de satisfacción y alineación con sus valores que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Lily ha aceptado su papel de madre y artista. Con el apoyo emocional y financiero ocasional de Alexander, ha podido equilibrar la maternidad con su pasión por el arte. Su pequeño apartamento ahora no es solo un hogar para ella y Emma, sino también un estudio donde florece su creatividad. Emma, que crece rápidamente, es el pegamento que los une. Sus hitos, su risa y su curiosidad son una fuente de deleite infinito tanto para Lily como para Alexander. A través de Emma han descubierto una nueva profundidad en su relación, una que ya no se ve eclipsada por el pasado. En la finca Reynard, Elizabeth enfrenta un período de introspección y soledad. Sin embargo, esta soledad la lleva a una aceptación paulatina, aunque reticente, de la nueva dinámica familiar. Comienza a reconocer la importancia de los vínculos emocionales por encima del estricto cumplimiento del legado y la tradición. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Elizabeth se acerca a Alexander con una invitación para visitar la finca. Es un paso tentativo hacia la reparación de su relación, impulsado por el reconocimiento de ella del vacío que su ausencia ha creado en su vida. Alexander, después de mucha deliberación, acepta la invitación y la ve como una oportunidad para cerrar de alguna manera su tensa relación. El reencuentro en la finca Reynard es un asunto agridulce. Isabel, suavizada por su período de reflexión, muestra un lado más vulnerable de Alejandro. Hablan, no como herederos y matriarcas, sino como madre e hijo, y cada uno expresa sus arrepentimientos y esperanzas para el futuro. La reunión termina con un nuevo entendimiento, aunque la reconciliación total sigue siendo una perspectiva lejana. A medida que la historia llega a su fin, la familia Reynard, aunque cambiada para siempre, mira hacia un futuro lleno de esperanza. Alexander, Lily y Emma continúan construyendo sus vidas juntos. Su amor y conexión son un testimonio de la resistencia de los lazos familiares. Elizabeth, todavía al mando del imperio Reynard, se embarca en un viaje de crecimiento personal y sus experiencias con Alexander y Lily remodelan su perspectiva sobre la vida y su legado. La narración concluye con un tema general de esperanza y renovación. Subraya la idea de que el cambio, aunque a menudo difícil y doloroso, puede conducir a una existencia más auténtica y plena. La historia de la familia Reynard es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para forjar nuevos caminos, reconstruir relaciones y encontrar alegría en los giros inesperados de la vida.